En primer lugar, quisiera felicitar al profesor Elio Trindade y a todas las personalidades que han estado involucradas en esta idea de universidad de la integración latinoamericana. En realidad estamos haciendo historia, o UNILA está haciendo historia en la historia de la Universidad Latinoamericana. Por ello es que yo para mí es un gran honor y un placer participar en la fundación de la Cátedra Educación Superior Comparada. Y yo lo asumo con que yo estoy aquí, pero estoy representando a todos los colegas que en América Latina durante estas 2 últimas décadas hemos trabajado en la temática de la educación superior comparada. Afortunadamente, hay grupos en algunos países. Desafortunadamente, la institucionalización de este campo de estudio es muy escasa en América Latina, como vamos a ver a continuación, pero este grupo de personas que estamos trabajando en Brasil, en Argentina, en México, en Chile, quizás esos son los países que tienen más grupos de investigación, nos hemos articulado y de alguna manera hemos estado trabajando juntos durante las últimas 2 décadas. Yo siento que de alguna manera estoy representando ese grupo y espero que quede bien. Me parece que la universidad, o quisiera comentar, que la Universidad para la Integración Latinoamericana en estos momentos es de fundamental importancia porque, como veremos en la conferencia del miércoles, que va a tratar sobre el protagonismo de la internacionalización en las nuevas fuerzas de cambio, un enfoque de regionalización como es la Universidad de UNILA es fundamental en estos momentos. Y también por la misión que tiene, es importante para hacer frente a las corrientes estrictamente competitivas que existen a nivel mundial. UNILA yo considero que también es muy importante porque ha logrado realizar un sueño que venía desde el siglo XIX. Ustedes, y coincidencialmente, en la cátedra de la semana pasada, Miguel Rojas Mix les habló de Francisco Bilbao, que fue el patrono de la Cátedra de Identidad e Integración Latinoamericana. Pues bien, Francisco Bilbao fue el primero que tuvo la idea de crear una universidad latinoamericana. Otra coincidencia es que Francisco Bilbao fue discípulo de Andrés Bello, que es el patrono de la cátedra actual. No estoy segura que se llevan muy bien, porque en ese momento Andrés Bello era rector de la universidad y parece que Francisco Bilbao era muy radical. En fin, pero eso lo podremos ver en la tercera conferencia que va a ser sobre pensadores. Lo importante es que desde 1856 Francisco Bilbao tuvo la idea de crear una universidad para la integración americana y que estaba basada fundamentalmente en las ideas de Simón Bolívar. Quizás la influencia que tuvo de Andrés Bello cuando fue su profesor. Andrés Bello, como veremos en la última conferencia, prefiero dejarlo para la última conferencia que vamos a hablar sobre distintos pensadores y forjadores de la Universidad Latinoamericana. Pero como acaba de decir el profesor Elio, Andrés Bello para algunos autores fue el intelectual más importante del siglo XIX en América Latina. Y si bien era venezolano y vivió en Londres mucho tiempo y en un periodo determinado trabajando para el gobierno venezolano y para Simón Bolívar, él regresó a Chile, fue invitado a Chile y creó y gestó un modelo para la realidad concreta de Chile. Pero fue un modelo que tuvo impacto en otros países, porque fue el modelo que se llama de la Universidad Moderna Latinoamericana y fue creado para la realidad, repito, del contexto en que estaba viviendo en estos países. Pues bien, la idea de la Universidad Latinoamericana, que fue, digamos, ya en el siglo XIX fue bastante bien recibida, no llegó a concretarse.
Más tarde, en el siglo XX, aparecieron otras ideas de universidad para la integración. Ellas fueron la Universidad de la Cultura Americana, que fue propuesta en Montevideo en 1930 por Julio Barcos, que era un escritor de origen argentino. La meta o los objetivos era la unificación espiritual de Latinoamérica, para lo cual se proponían objetivos como industrialización, crear mercado editorial para los libros, crear red de bibliotecas, en fin, tenía una serie de objetivos importantes para lograr una integración. Y otra idea de integración, pero no llegó a concretarse tampoco. Otra idea de integración universitaria fue propuesta en el primer Congreso de Universidades de América Latina, celebrado en Guatemala en 1950. Creo que ya estaba la Unión de Universidades Latinoamericanas, y propusieron crear la Universidad Latinoamericana de Posgrados, pero estas propuestas tampoco llegaron a concretarse. O sea, que a pesar de los ideales de integración académica promovidos desde el siglo XIX, en los hechos se logró poca integración, pues los intercambios académicos se daban básicamente entre unas pocas universidades, las mejores universidades de estos países, con las universidades de los países del centro, como todos ustedes saben. Es cierto que existen, como veremos más adelante, una diversidad importante de asociaciones y redes regionales, así como redes académicas entre investigadores que funcionan a lo largo y ancho de la región, creando espacios de conocimiento, a veces poco visible, pero de gran vigor, aportando a la integración una riqueza a veces insospechada. Y eso nosotros lo sabemos porque pertenecemos a estas redes y de las cuales no se conocen a veces. Pero en realidad, UNILA pasará a la historia por haber sido la primera universidad para la integración latinoamericana, un proyecto que se concretó. Y nosotros tenemos el privilegio de participar en el punto de partida de este proyecto de tanta relevancia. Esperamos que nuestro pequeño aporte esté a la altura de esta gran idea. Bueno, entonces vamos a comenzar con el campo de estudio de la educación superior. La educación superior forma parte de lo que se llama el campo de estudio de la educación superior, que es un campo con enfoque multidisciplinario. Bueno, yo les quería comentar que no hace falta que tomen nota porque de todos estos temas están accesibles en el blog académico que yo tengo y pueden acceder a él. Incluso si hay temas específicos yo les puedo indicar, si no es en el mío, en otros autores donde ustedes mismos pueden acceder. Afortunadamente hay mucha facilidad para acceder a documentos en este momento, ¿no? Entonces decía, el campo de estudio sobre educación superior tiene enfoque multidisciplinario con metodologías transdisciplinarias y efectivamente los especialistas de este campo vienen de las distintas carreras, de muy diversas carreras. Unos están en ciencias políticas, economía, psicología, en fin. Que sea un campo de estudio siempre implica un mínimo de institucionalización de la investigación en el área. En muchos momentos y en muchos países de América Latina no hay ese mínimo de institucionalización, lo cual implica la imposibilidad de articular los efectos aislados de estudios que se realizan en las universidades o en las oficinas de los gobiernos y quedan fragmentados en espacios separados porque muchas veces se comienza siempre de cero. O sea, no se hace referencia a estudios ya realizados sobre la misma temática, por lo tanto no hay continuidad histórica necesaria para la construcción de conceptos que ayuden a la comprensión de nuestros propios procesos. Pero sobre todo, la investigación en educación superior es importante en los momentos actuales debido a que en el presente las universidades y la educación superior en general han pasado a ser instancias cruciales por la amplia demanda de conocimiento en todas las esferas de la vida social. La complejidad y expansión de este nivel educativo exige mayores niveles de información y conocimiento que solo es posible si se cuenta con sistemas de investigación que aporten elementos confiables a las políticas en las distintas esferas de las decisiones.
Por otro lado, la institucionalización de la educación superior como campo de estudio es importante debido al desarrollo de dinámicas asociadas a la implantación de sistemas de aseguramientos de calidad, eso para los que están siguiendo el curso de evaluación, aseguramientos de calidad nacionales, regionales y cada vez más internacionales, además de otras dinámicas orientadas a dar visibilidad a la calidad de las instituciones. La movilidad de estudiantes y o profesores, que también es una tendencia fuerte, bien sea internacional, interregional o intranacional, solo es posible si se tienen instrumentos que hagan posible la comparación entre programas e instituciones. La educación superior como campo de estudio tiene varias décadas, aun cuando en América Latina, como dije antes, el grado de institucionalización es muy pequeño. Para que un campo de estudio sea legítimo, debe tener como mínimo una comunidad de investigadores, un objeto de estudio, así como instancias que constituyen la institucionalización del campo. Las primeras investigaciones sobre educación superior se hicieron a través de organismos internacionales por ahí por los años 50-60 del siglo pasado. Especialmente fue la UNESCO quien comenzó a hacer investigación comparada a nivel de los países. Después se ubica en otros organismos, sobre todo en la década de los 90, como Banco Mundial, y en esta primera década de este siglo en la OCDE. En los primeros tiempos, el campo más frecuente por donde se miraba y se comparaba los sistemas de educación superior fue, curiosamente, el económico, fue desde la economía. Un campo de estudio también tiene que tener organismos regionales, entre ellos los más importantes son en Europa la Conferencia de Rectores Europeos, la Asociación de Universidades de Europa y el European Center for Higher Education de UNESCO y muchos otros. En América Latina también tenemos muchos organismos, incluso algunos con tantos años como tienen los europeos, como es la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina, que tiene más de 50 años. El IESALC, el Instituto Internacional para América Latina y el Caribe, que va a cumplir 30 años. Y como todo campo de estudio, también existen enciclopedias, editoriales, revistas, en fin. Para que tengan una idea nada más de las enciclopedias, hay 3 enciclopedias sobre educación superior en el contexto internacional. Quizá la más importante, por lo menos la que me parece más que abarca más de una manera bien planteada, es la que publicada en la década pasada, donde participaron especialistas de todas partes del mundo y que fue editada por 2 de los especialistas más importantes a nivel mundial, que son Burton Clark, de la Universidad de Berkeley, y Guy Neff, que es un inglés que trabaja en la Asociación Internacional de Universidades. Ellos 2 hicieron esa edición y por América Latina coordinó los casos nacionales José Joaquín Brunner, que es un investigador chileno, que también es un investigador reconocido a nivel mundial, que también hace educación superior comparada. Editoriales, como ustedes ven, son 3 editoriales anglosajonas. Revistas de difusión, las más importantes también son anglosajonas. La de Times Higher Education ahorita está muy de moda porque es la que publica uno de los rankings más famosos que ustedes conocen. Y la revista International Higher Education de Boston College, que esta sí pueden acceder a ella gratuitamente, las otras 2 no, y realmente está cumpliendo un rol muy importante. Está en el Boston College, y quien dirige esta revista y este centro es Philip Albach, que también es uno de los investigadores más reconocidos a nivel mundial y sobre todo especialista en educación superior en los países asiáticos. Las revistas especializadas en educación superior, también como pueden ver, las internacionales son todas anglosajonas, y las latinoamericanas he puesto las más importantes o las más antiguas. La Educación Superior y Sociedad, y es la UNESCO, ya tiene 2 décadas de creada. Evaluación, donde participa el profesor Elgio y que dirige el brasilero José Díaz Sobrino, que tiene difusión regional.
La revista cubana de educación superior es una de las más antiguas, es nacional, pero la puse por su trayectoria. Y la revista, una nueva, recién, no ha salido todo, se está preparando el primer número, es la revista iberoamericana de educación superior que está dirigiendo el IES, Barriga. Centros de estudios y de posgrado. Un campo de estudio también tiene que tener sus centros de investigación y sus posgrados de formación. Los más importantes también son anglosajones, fundamentalmente americanos, como pueden ver ahí. Algunos de ellos tienen doctorado en educación superior. Y en Europa tenemos el de la Universidad de Kassel, International Center for Higher Education, que está volcado fundamentalmente a investigaciones para el área europea. A mí me parece importante porque tanto este como el de la Universidad de Twente, en los países, en Holanda, que tiene máster y PhD, me parece muy importante que tengan vinculación con NILA, porque ellos representan, para ellos la integración europea es la misión fundamental de estos dos centros. La integración europea en educación superior, investigaciones para Europa, ¿no? Y por otro lado, ellos son muy sensibles, la Universidad de Kassel, son muy sensibles, se han tenido mucho contacto con investigadores latinoamericanos. Pedro Cross, el amigo nuestro, y yo fuimos invitados a la Universidad de Kassel y efectivamente ellos siempre tratan de ver qué es lo que pasa en América Latina. Bueno, y en América Latina, los centros, diría yo, más nombrados, no sé si importantes, sería el Instituto de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, que antes se llamaba CESU. Realmente este es el centro más importante porque tiene más de 60 investigadores trabajando sobre el tema de la educación superior y de las universidades. Y además de eso lleva más de 30 años. O sea, para mí es un centro, yo creo que ningún centro sobre educación superior en el mundo tiene tantos investigadores. O sea, realmente es un centro grande. Y es lo que ha hecho que realmente México sea el país que más institucionalización, que más continuidad ha dado a sus investigaciones, ¿no? Realmente es el país que más institucionalización tiene, yo diría, ¿no? Porque tiene centros de investigación en las universidades y tiene posgrados también para formación de investigadores y tiene investigaciones de mucha calidad. Bueno, en Brasil ustedes conocen mucho más que yo. Yo puse los que para los latinoamericanos que estamos fuera de Brasil más conocemos, ¿no? Pero ahí deben faltar muchos. Y lo que sí sería interesante, y si alguno de ustedes conoce algún estudio sobre la investigación de la educación superior que se hace en Brasil, o sea, sobre los centros, los posgrados y el tipo de investigaciones que se hacen, ¿no? A lo mejor ustedes alguno conoce. Bueno, y Cuba también, de los más antiguos, es este centro que es el que edita la revista cubana de educación superior, que fue uno de los centros que se crearon en la Europa del Este. Se parece mucho a los centros que se crearon en la Europa del Este en los años 60, 70. Argentina, ahí también también tiene cierto grado de institucionalización. Está el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que es privado, la CONEAU, que es del gobierno, y en las universidades hay mucha investigación y nuestro amigo Pedro Crox trató de realmente articularla a través de eventos que se hacen cada 2 años sobre la universidad como objeto de investigación. Y realmente en esos eventos aglutinan a más de 100 investigadores, a centenas de investigadores que están haciendo investigación en todas las universidades. En los 90 una proliferación de posgrados en educación superior, y entonces eso hizo que realmente por ahí hubiera investigaciones bastante sobre este tema. Una de las investigadoras de la UBA, que es Marcela Mollis, ustedes la van a tener de profesora esta semana, ¿no? Bueno, en Chile está el CINDA, que es una institución regional, y está la UNESCO, que siempre ha venido realizando investigaciones, unas veces más, otras veces menos, depende de los proyectos que tengan los directores. También como campo de estudio existen las bases de datos. La Global Education Digest de UNESCO presentó datos mundiales ahorita en la conferencia del 2009,
que son los datos por los que nos vamos a guiar para hacer la revisión cuantitativa. Y la OCDE también tiene bastantes datos, lo único que son datos para los países que pertenecen a la OCDE. Tiene datos muy buenos, ¿no? Pero son para los países que de América Latina, el único país que pertenece a la OCDE es México. Y por ello que en América Latina necesitamos información, porque la que nos dan los organismos internacionales no es muy confiable. Incluso la que presentó la UNESCO ahorita, la Conferencia Mundial del 2009, yo estuve revisando los datos y realmente para algunos países no es muy confiable. No hay información, digamos, hay países como Argentina, México, Brasil que ya tienen sistemas de información importantes y ya tienen bastante información. Pero la mayoría de los países no tienen sistemas de información y la información es muy poco confiable. Incluso hay países, por ejemplo Chile, que supuestamente tiene bastante sistematizada muchísima información a nivel de políticas públicas, pero por ejemplo las universidades privadas pues no dan tanta información, y en Chile el sector privado es más grande que el público, entonces hay muchas distorsiones, ¿no? En ese sentido, el IESALC tiene un proyecto, que aquí tenemos al director, que es el proyecto de mapa para la educación superior en América Latina. El propósito de este proyecto, que se llama MESALC, es establecer un sistema de información que permitirá la descripción y análisis de las instituciones de los sistemas de educación superior de la región. Es un proyecto que lo tiene como mandato de la conferencia regional y ya ha adelantado, se ha adelantado algo en el diseño, pero bueno, es complicado, no es fácil, pero es uno de los principales proyectos que ahorita tiene el IESALC. O sea, la idea es que América Latina construya su propia información y tenga información más confiable. Otro de los aspectos son, bueno, que constituyen un campo de estudio son los simposios, las conferencias. Bueno, las más importantes a nivel internacional son la Conferencia Mundial de Educación Superior, las de UNESCO, y la Conferencia Regional de Educación Superior, pero también hay otras instancias internacionales. Y por último, ¿cuáles son los avances y las críticas del campo de estudio de la educación superior en los momentos actuales? Si bien, como se ha venido señalando, el campo de estudio de la educación superior se ha ido desarrollando internacionalmente de manera paulatina desde hace 5 décadas, no en todos los países ha tenido el mismo grado de desarrollo. Incluso estoy hablando a nivel internacional. Pero incluso en los países en los cuales las bases institucionales de la investigación en educación superior se han constituido más firmemente, como ocurre en el caso de Estados Unidos y Europa, sin embargo, incluso dentro de esos países existe preocupación por su carácter disperso y por su separación en 3 esferas. La esfera de los investigadores propiamente dichos, la esfera de los que toman decisiones dentro de las instituciones académicas y la esfera de los que toman decisiones en el gobierno. Estas son 3 esferas que muchas veces no están interconectadas. Sucede que en muchos países las 3 esferas están separadas de tal manera que desde cada una no se sabe lo que hace la otra. Ocurre frecuentemente que los directores y gestores académicos se conforman con la reflexión de la práctica y no toman en cuenta o desconocen los trabajos realizados por los investigadores de su propia institución. En cuanto a los progresos que ha tenido este campo de estudio, en realidad sí ha habido una producción de teorías y conceptualizaciones que, por eso digo, es importante conocer. Ello ha permitido la acumulación de conocimientos indispensables para avanzar en el desarrollo de la educación superior como objeto de estudio. En América Latina, como les decía anteriormente, las bases institucionales en términos generales están muy poco desarrolladas, pues solo pocos países, como hemos visto, han alcanzado cierto grado de internacionalización. El país con mayor grado de institucionalización, como les dije, sin duda México, que tiene centros de estudio y sobre todo estudios consolidados desde hace años, pero también tiene posgrados para la formación. Y además México tiene una figura muy interesante, que yo no sé si la habrá en Brasil, que es la figura del consultor, que son los investigadores que trabajan en la academia, pero que son consultores en el gobierno.
Por ejemplo, los investigadores del Instituto de Estudios de Educación Superior del IESU son contratados por la NUIS, por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior. Entonces a veces se turnan y van de una instancia a otra, pero eso permite que efectivamente haya relación entre las distintas esferas. Pero en general, en la mayoría de los países, la poca investigación que a veces se realiza está desvinculada de la toma de decisiones, y cuando la investigación se hace en la esfera de la llamada toma de decisiones, hecha por los expertos, son informes que no tienen articulaciones con la acumulación de conocimientos propia del campo. La posibilidad de crear instancias como estas son más flexibles, porque crear centros a veces puede ser algo como muy fijo, pero que sean unidades de estudio sobre educación superior, donde no existe, podría asegurar una mayor continuidad y convergencia, aspectos necesarios para desarrollar unas bases institucionales más sólidas de esta área de estudio en América Latina. Es preciso contar con espacios que garanticen la articulación de esfuerzos y también las posibilidades de contar con conocimientos que por lo menos sean capaces de organizar, clasificar y jerarquizar información y contextualizarla a nuestras propias realidades. Es importante para construir una mirada propia, y esto es importante en el caso de UNILA, que se asientan las instituciones de educación superior de esta región, que como hemos visto al comienzo, este campo de estudio ha tenido como eje los países de habla inglesa y como idioma de difusión la producción en inglés. Especialmente Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, así como Alemania y Holanda son los centros donde se produce la mayor parte de los libros y revistas sobre la educación superior a nivel mundial. De hecho, un análisis que hice de la última enciclopedia publicada, la que les hablé en la década pasada, se observa que del total de 1.200 referencias que tiene la sección dedicada específicamente a la educación superior sobre las distintas áreas del conocimiento, todas las referencias, todas las 1.020 referencias eran en inglés, excepto 3 en alemán, 3 en francés, 3 en ruso, 1 en italiano y ninguna en español. Por tanto, es indispensable tener conocimientos propios y contribuir de este modo con el campo de la educación superior a manera de productores y no solamente de consumidores del conocimiento. En la necesidad de tener bases institucionales sostenibles de investigación sobre educación superior comparada de América Latina, esperamos que la Cátedra UNILA en Educación Superior Comparada pueda hacer una contribución importante. No, la verdad que investigación yo lo estoy planteando en términos muy generales, ¿no? Pueden ser estudios, es producción de conocimientos, pero a veces no llega a producción de conocimientos, sino a jerarquizar, organizar información, sistematizar. Ya eso es bien importante, ¿no? O sea que no hay ninguna sofisticación en la definición de investigación, sino la necesidad de tener mayor visibilidad de los procesos, ¿no? Bueno, en relación a RISEO me voy a sentir muy mal porque yo implícitamente estaba presente todo el tiempo, porque yo pertenezco a esta red desde el comienzo y además formo parte del consejo de la red. Y cuando me refería a que yo no represento, o sea, yo estaba aquí por representando a otros colegas que en América Latina hemos estado articulados durante 2 décadas, me estaba refiriendo justamente a todos los que pertenecen al grupo, a este grupo de RISEO, ¿no? Porque son, y no pronuncié la palabra, pero eso estaba absolutamente en mente. Con respecto a la pregunta de... a mí me parece muy interesante cómo van saliendo centros de investigación, grupos que ya están consolidados, bueno, por lo menos comenzando a consolidarse, y se me estaba ocurriendo que aquí a lo mejor UNILA podría tener un rol importante junto con RISEO y junto con Enlaces, porque Enlaces va a tener la página que recoge experiencias exitosas, ¿no? Claro, esto sería como tener un estado de arte de cómo está organizada el campo de estudio de la educación superior en América Latina, ¿no? Hay un estudio que les puede interesar, pero que fue hecho
les puede interesar el libro en general porque hay 2 libros a nivel internacional que se hicieron sobre cómo estaba la investigación sobre educación superior en distintas regiones del mundo. Una se hizo en Tokio en el año 97, creo, y la otra se hizo en Kassel. En la Universidad de Kassel. En ambos grupos de investigadores participé yo representando a América Latina, o sea que los artículos sobre América Latina son míos y lo digo porque están en la web, en el blog académico mío, ¿no? Ustedes lo que tienen que poner es en Google Carmen García Guadilla y ahí les va a aparecer. Y entonces ahí están los artículos, que además están traducidos al español. Lamentablemente estos 2 libros no están en la red, los 2 libros que están la situación de las otras regiones del mundo, que por eso que son interesantes, pero pueden tener acceso a ellos consiguiendo los libros, ¿no? Pero sí me parece interesante incluir a RISEU, Enlaces y UNILA, para justamente, como el compañero argentino decía que les interesaba el vínculo con UNILA para tener más conciencia de lo que está pasando en otros países. Bueno, pues así yo creo que se podría ir avanzando, ¿no? Porque la idea es que nos conozcamos todos y saber lo que se está haciendo y tener como eso un estado de arte sobre lo que está pasando en América Latina y bueno, y en Brasil, que es como otra América Latina, porque es como otra región, ¿no? Pero no porque sea distinta a América Latina, Brasil es de América Latina, pero es tan grande y tiene tantas experiencias que sería también muy interesante que hubiera un estudio importante sobre eso. La pregunta específica es cómo hacer el equilibrio de esta cuestión de investigación aplicada con el apoyo entre la universidad y empresa, con la cuestión de autonomía financiera y decisión de hacer el apunte con las empresas. Pero tú te refieres a la investigación sobre educación superior, que es el tema que estamos hablando, sobre educación superior. Sí, ¿Y qué tienen? El sector privado es un sector empresarial. En educación superior, como decía aquí, que también hay proyectos, universidades privadas, entonces hay investigación aplicada para ese sector empresarial. Bueno, yo me imagino que en cada país, en cada contexto particular, pues, digamos, tomarán las medidas necesarias para los objetivos que alguien quiera llevar a cabo en relación a eso, ¿no? Pero yo creo que sí es posible, entendiendo bien cuál es el objetivo.